Muy buenas noches. Comenzamos el estudio bíblico del Reino de los Cielos, la clase número 18. Y bueno, ya después de 18 clases hablando del Reino de los Cielos, es muy importante comenzar como a tratar de unir todos estos títulos y los concentrando en la razón de por qué es el Reino de los Cielos. No sé, mira a ver si voy a saludar aquí a alguien. No sé si ya hay alguien aquí que de pronto para saludar. Aquí ya estoy, sí. Bueno, entonces, perdón, hice algo malo acá. Ya, listo. Cuando estamos hablando del Reino de los Cielos, a veces yo siempre estoy casi que iniciando con esto, porque es que cuando se habla del Reino de los Cielos se habla de una manera mística, se habla de una manera como que es algo que es inalcanzable, que es algo como para futuro, que cuando está en el cielo, que cuando mi abuelito se murió se fue para el cielo, que cuando usted se va para donde se va para el cielo. Pues digamos, hola Nadia, buenas noches, no sé quién más está por ahí, no alcanzo a ver más. Cuando nosotros estamos hablando del Reino de los Cielos, no solamente es hablar de un lugar, no solamente es hablar de una persona, son muchas cosas lo que tiene que ver con el reino del cielo. El reino de los cielos es un lugar, ciertamente, pero en el reino de los cielos también hay unas criaturas creadas por Dios que son los ángeles, y hay también un creador que creó ese cielo para su hijo, y en este momento el hijo ya tomó su reino, ya está en el cielo. Esa es una de las primeras cosas importantes en cuanto a la justicia de Dios, que eso se habría de cumplir. Cuando las personas piensan que Jesús vino solamente a salvarnos, pues están en cierta forma diciendo sí, vino a salvarnos, pero no solamente a salvarnos. En la justicia de Dios, lo primero que se tiene que dar cumplimiento es que su Hijo, por quien todo fue hecho, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si el universo fue creado por Él y para Él, ya digamos que hasta cierto punto lo usó. Y luego ahorita el reino de los cielos, que es el cielo de los cielos, el mundo espiritual lleno por la gloria de Dios y de los ángeles, él tenía que tomar su reino y ya lo tomó. Y en cuanto al reino de los cielos también hablamos acerca, o sea, no solamente de él como el rey, sino también de la autoridad, del poder, de todo lo que tiene que ver con las cosas de él. Entonces he venido dando algunas clases que el reino de los cielos es semejante, por ejemplo, a un mercader que busca buenas perlas, que el reino de los cielos, bueno, la semana pasada estábamos hablando de la autoridad del reino, antes el reino de los cielos que viene con poder, ¿sí? Y que fuimos trasladados de las tinieblas a su reino. Todo eso es para tener un contexto, Nubia, buenas noches, y Edgar, buenas noches, de un contexto de todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Hoy voy a tratar de comenzar a unir como todas estas hebras para poder ir haciendo como un de todito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, digamos que nosotros no conocíamos a Dios solamente hasta cuando Jesús nació en este mundo. Los ángeles tampoco lo conocíamos, los hombres no lo conocíamos, y eso estaba como velado al mundo, y el príncipe de este mundo encegueció o cegó el entendimiento de los hombres, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio del Cristo, de la gloria del Rey que vendría, para que nosotros no lo conociéramos, no lo aceptáramos, no le obedeciéramos, sino que a los que se van a perder, el diablo los cegó ese entendimiento para que no puedan ver la gloria del Cristo, que es el que viene a tomar su reino. Entonces, ¿esto por qué ocurrió? Bueno, pues porque Dios hizo el universo como el sendero por donde el Hijo decidió también porque todo fue creado por medio de Él y para Él, que el Hijo, para tomar su reino, para heredarlo, entonces Él escogió heredarlo de una manera humilde. Entonces, que agregó el lugar, el ambiente y el ser humano, que es el que se arrodilla, que es el que se humilla de una manera muy humilde. O sea que los hombres somos participantes del sentir que había en Cristo Jesús, de ser dentro de la criatura el ser más humilde, que depende completamente de Dios. Pero que el propósito de Dios para los hombres, después que el hombre, nosotros los humanos, facilitáramos su nacimiento, muerte, resurrección y empoderamiento como rey, entonces también nos daba a nosotros la bendición de poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Ese es el plan de Dios. No sé si estoy hablando muy rápido o estoy bien. La velocidad está bien.
Por favor, díganme si estoy muy rápido. Bien, como todo lo creó por medio de Él y para Él, entonces hoy vamos a tomar como referencia lo siguiente: Mateo capítulo 13, versículo 36. Acuérdese que Él habló la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? No la voy a leer toda porque hay mucho para hablar del tema de hoy. Quisiera que no se demorara más de 45 minutos cada sesión. A veces se me pasa un poquito más, pero voy a tratar de sintetizar para que más bien ustedes también profundicen orando, leyendo, estudiando y uniendo los otros títulos, estudiándolos para ir formando un mejor concepto acerca del reino de los cielos. Nosotros los cristianos debemos dar testimonio del reino de los cielos. Y si nos preguntan que cuál es nuestra esperanza y por qué es el reino de los cielos, debemos estar preparados para defender nuestra fe, ¿sí? No somos solamente, si Jesús hubiera venido solamente a salvarnos, seríamos demasiado pobres. Llegar a ser hechos hijos de Dios nos constituye en herederos o coherederos con Cristo de todas las cosas, de las que hay en el cielo y en la tierra. Y nosotros menospreciamos ese poder y autoridad. Es decir, yo podría decir que el título de hoy podría ser el poder y la autoridad de la iglesia, que ya hablamos de la autoridad y hablamos del poder y hablamos que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es casi que lo mismo, pero hoy vamos a como unir todas estas cosas y hacer algo más compacto, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos, el Señor lo explicó con esta parábola del trigo y la cizaña. Porque dice, despedida del versículo 36 del capítulo 13 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. O sea que el título de hoy sería los hijos del reino y los hijos del mal, para que entendamos que el mundo está dividido en la humanidad. La humanidad se dividió, digámoslo así, desde Génesis capítulo 3, cuando la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo y que terminó engañando a la mujer, a quien Dios no le dio el mandamiento a la mujer sino al hombre, que podrás comer de todos los árboles del huerto menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muriera. Porque ciertamente morirás quiere decir es que ya te desconectarás, nos separaremos. La muerte quiere decir la separación de la carne y el espíritu, en el caso de lo que nosotros entendemos como muerte. La carne toma un rumbo y el espíritu toma otro rumbo. En el caso de la muerte que estaba diciendo Dios, es la separación de la fuente de la vida, que es Él, y nosotros, que somos los que deberíamos tener la vida o anhelar esa vida o anhelar el llegar a ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Que lo había propuesto desde Génesis capítulo 1 versículo 26, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, el que comenzó la buena obra comenzó a perfeccionarla y puso en el hombre espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente, y para perfeccionarlo más luego le dio mandamiento y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, para que no mueras. La serpiente era más astuta y le dijo a la mujer: no moriréis. Entonces la mujer comió y le dio también al hombre. Entonces, cuando encontró Dios al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú?, dijo: me escondí porque tuve miedo. Él le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol? Es decir, él desobedeció, y al desobedecer Dios los fue a echar del huerto y sentenció a la serpiente de la siguiente manera. A partir de ahí comienza la guerra espiritual entre los hijos del reino y los hijos del mal, ¿sí? Ese es el origen. No, yo siempre comienzo desde el origen, desde la creación de Dios. Ustedes se dan cuenta, siempre estoy hablando del plan de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que pasó, el estado original que Dios quiso en nosotros, lo que desencadenó esto. ¿Dónde está ahorita Israel? ¿Dónde está ahorita la iglesia? ¿Dónde está ahora Jesús? Y es decir, eso es como ubicarnos, ¿sí? Como saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Por eso les digo que es tan importante entender estas enseñanzas del reino de los cielos, no ser ciegos, no ser ingenuos, no ser simples, solamente pensando en la salvación. El que piensa en la salvación pierde, digamos que la autoridad y el poder que nos ha dado el reino de los cielos, ¿sí? Que esos son los hijos del reino. Bien, entonces cuando el hombre, cuando Dios, después de hablar a la serpiente,
después de preguntar al hombre que dónde estás, y luego a la mujer le dijo qué es lo que has hecho, y la mujer le dijo que la serpiente me engañó, yo comí. Entonces en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis dice, 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza, ¿sí? A la serpiente le está diciendo que la simiente de la mujer herirá la cabeza y la serpiente morderá el calcañar de él. Esta guerra que Dios declaró entre la simiente del diablo, ¿sí? Que dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. O sea, hay dos simientes, la simiente del que vendrá y la simiente del malo. Dos simientes. Está declarando guerra entre dos simientes. Y estamos tocando el tema los hijos del reino y los hijos del malo. ¿Desde cuándo se sabe que hay hijos del reino y hijos del malo? A partir de Génesis capítulo 3, cuando el hombre quedó cuando se vendió a la serpiente o se entregó para probar lo que es el bien y el mal. A ver quién estoy saludando por acá. Martica, buenas noches. Lucita, muy bien. Entonces, desde ahí hay una declaración de guerra. Entonces, ya Dios, habiendo declarado esa guerra, formó un pueblo. Voy a dar un paso muy grande a partir de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios está pensando en Israel, está pensando de una manera, digámoslo así, tomándolo como parábola, ese pueblo tomándolo como parábola, para que cuando venga el Hijo nosotros podamos comprender la verdad, entender la verdad y conocer a su Hijo, porque a Dios nadie lo había visto jamás. Entonces no habíamos visto el rey, no habíamos visto al heredero, no habíamos visto ni lo han conocido quién fue el que creó todas las cosas y por quién fue creado. Pero cuando el Hijo del Hombre nació por el vientre de una mujer virgen, nosotros entendemos ahora que Él no es de este mundo, que Él es Hijo de Dios, que su naturaleza es 100% de la deidad, es decir, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es Hijo de Dios. Si es Hijo de Dios, es heredero de Dios. Si es heredero de Dios, a Él le pertenece todo. Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Bien, el hombre perdió su poder y su autoridad porque Dios le había dicho: señoree en las aves de los cielos, en las plantas, en todo lo que se mueve sobre toda la tierra. Cuando el hombre fue engañado, perdió esa autoridad y perdió ese poder, y ahora está bajo la autoridad y bajo la potestad del príncipe de este mundo, que fue la prédica, que la enseñanza de la semana pasada, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es uno. Los que nacen de nuevo son los que entran al reino de los cielos. Los que luchan, ¿sí?, los que se esfuerzan son los que entran al reino de los cielos. Todos estos títulos es para que nosotros comprendamos que si no se nace de agua y de espíritu, no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar al reino de los cielos, no puede tener una fe preciosa como una perla. Dios está buscando. Todos esos títulos son contextualizar el reino de los cielos, para comprender mejor el reino de los cielos. Bien, tenemos que entenderlo. Así que hay una guerra entre los hijos de la simiente de Satanás, que fue los desobedientes, y nosotros, los que finalmente obedecemos cuando conocemos a nuestro Señor, al Creador, que vino a reconciliarnos con Dios, y en esa reconciliación nos permitió nacer del agua, nacer del Espíritu, recibiendo su palabra, recibiendo el sello del Espíritu Santo y teniendo garantía de poderes y señales, tanto por la palabra como por los ángeles, por el Espíritu Santo, por el nombre. O sea, el poder y la autoridad está radicada en la palabra, en el nombre, en el Espíritu Santo, en la sangre, ¿sí?, que es el lugar donde Dios nos puso cuando salimos del agua al ser bautizados. Cuando nosotros salimos del agua ya estamos en Cristo, es decir, que estamos en el nombre, estamos en la iglesia, estamos en el cuerpo. Ahora nosotros deberemos entender qué es lo grandioso de haber sido bautizados, de ser llamados hijos de Dios, que entonces seríamos hijos del reino. Y entonces estos hijos del reino se pueden manifestar, o deberíamos manifestar ese poder y esa autoridad. Entonces tomó a Israel como ejemplo para que la iglesia entienda el poder y la autoridad que nos ha sido dada. Porque el hombre, después que fue engañado,
Cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Y le dijo, yo me escondí porque tuve miedo. Entonces cuando él dice, tengo miedo y está escondido, entonces ya Dios comprende por qué tiene miedo si el hombre no fue creado para sentir miedo. Es decir, nosotros, los seres humanos, no deberíamos tener miedo, no deberíamos. Y mire la prédica que yo hice acerca de no tenga miedo. Muchas veces lo hemos dicho y lo he enseñado muchas veces, no tenga miedo. Y no tenga miedo a la muerte, no tenga miedo a la persecución, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha sido dado el poder, el heredar el poder y el reino de los cielos. Entonces, el que sembró la buena palabra, el que sembró la buena semilla en el campo es el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios que se hizo hombre. La palabra es la que siembra nuestro espíritu para que nosotros al obedecerla produzca unos frutos para que podamos vencer a nuestro enemigo, que son los hijos del mal. ¿Está entendido hasta ahí? Estoy haciendo una paráfrasis de la Biblia, no estoy cogiendo todas las citas bíblicas porque si no, viendo estas citas bíblicas que he dicho, que las he parafraseado, pues demoraríamos más de media hora y ya llevamos 15 minutos. Bien, entonces como ejemplo, cuando Dios llamó a Israel para que tomara como posesión la tierra prometida, después de haberle prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que los introduciría a una tierra que daría leche y miel, donde tendrían paz, entonces ellos son los que anhelan ese territorio que Dios les va a dar. Cuando Dios se la mostró a Israel, a Abraham por el hambre tuvo que salir de la tierra. Luego en otro tiempo ellos volvieron a través de a Isaac, cuando Isaac también estuvo un tiempo, luego Jacob, y Jacob también por un tiempo tuvo que irse, salir de la tierra y luego estuvo en la tierra, volvieron nuevamente a la tierra, pero por el hambre ellos fueron trasladados a Egipto. Esa era una promesa de Dios. ¿Por qué Dios hace que Abraham vaya hasta la tierra y la vea y luego tiene que volverse por hambre? Luego hace que Isaac y Jacob estén allí, pero por el hambre José fue vendido a Egipto y en Egipto Dios los protegió haciéndolos volver, ¿sí? Los hizo recoger de Egipto y de su tierra y los llevó a Egipto, porque es que Dios está trabajando con Israel, mostrando cómo estando en una tierra que no les pertenece, los va a llevar a una tierra que Él les va a dar como herencia, ¿sí? Como una herencia. Entonces Israel es el que no tenía nación, no tenía tierra, pero Dios, que es el dueño absoluto de los cielos y la tierra, le dijo a Israel, esta tierra será para ti, tu descendencia. Entonces como Dios se la prometió, se la va a entregar, pero para tomarla ellos tienen que conquistarla. Y para conquistarla van a tener que librar muchas batallas. Después de la salida por la mano de Moisés para conquistar la tierra, Dios venció todos los dioses de Egipto, y con la última, que fue la señal de la sangre en los dinteles de la puerta, en las casas donde estaban esperando el llamado de Dios para que huyeran y salieran, ni siquiera huyeran, sino para que salieran de Egipto y fueran a la tierra prometida. Entonces esa última señal, con esa sangre pintada en los dinteles de la puerta, ellos, dependiendo de esa sangre, ninguno murió, y luego atravesaron el mar y llegaron al desierto. Es decir, Dios los trasladó de Egipto y los llevó al desierto esperando entrar a la tierra prometida. Mientras estuvieron en el desierto les dio la ley. Sí, la ley no se la dio a Adán, no se la dio a Noé, no se la dio a Abraham, no se la dio a Isaac ni a José, ni a Jacob. Se la dio a Moisés después que salieron de Egipto, para que con esa ley, temiendo a Dios, entendieran que es pecado, para que cuando aprendan a obedecer y a servir a Dios, para cuando lleguen a la tierra prometida, ellos puedan servirle. Son las palabras de Dios para probar el corazón del hombre, si ha de pecar contra Dios o no ha de pecar contra Dios. ¿Qué sería pecar contra Dios? Sería menospreciar quién es Él y desobedecerle, ¿sí? Pero cuando ellos fueron a entrar a la tierra prometida, todos los que salieron de Egipto anhelaron volver a Egipto, y solamente Josué y Caleb, que tuvieron el valor de decir, no, Dios nos dio esta tierra, nosotros la vamos a tomar como posesión nuestra. Entonces ellos dijo Dios, bueno, todos los de esta generación hacia arriba, los mayores de 20 años, todos van a morir en el desierto, pero Josué y Caleb y los que nacieron allí en el desierto van a entrar a la tierra, porque ellos no van a anhelar volver al sitio donde habían estado antes. Quiere decir esto que los que nacimos del agua y del espíritu no deberíamos recordar ni amar el mundo que fue antes de haber sido bautizados, para que nosotros no nos volvamos atrás. Cuando nosotros anhelamos el reino de los cielos, nos bautizamos, hacemos todo esfuerzo, como lo dije en las otras prédicas, y con ese fervor,
con ese anhelo de entrar en el reino de los cielos, luchando por la primogenitura como lo hizo también en su momento Jacob, también alcanzara, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces ellos, atravesando el desierto, llegaban a la tierra prometida, pero tenían que librar batallas. Una de esas batallas fue cuando cuando se levantaron 5 reyes contra Israel, y por mano de Josué Dios libró una gran batalla. Quiero dar como ejemplo hay muchas batallas que ellos libraron, pero ¿por qué estoy tomando puntualmente esta? Porque Josué fue el que tuvo el valor de creerle a Dios del poder, de la autoridad que les había dado para tomar ese reino, para tomar la tierra, porque Dios les había prometido. Cuando ellos mandaron espías, los espías fueron, uno de cada tribu, y cuando volvieron estaban atemorizados porque vieron gigantes. Había gente muy grande, muy poderosa, con muchas armas, y entonces ellos tuvieron temor y quisieron volverse a Egipto. Ellos fueron los que murieron. Es como la gente que se bautiza y quieren volver a ser otra vez como eran antes. Se mueren aquí, o sea, se pierden. Pero los que tienen anhelo de bautizarse es porque tienen anhelo que al participar de la resurrección de Cristo, al unirnos con Cristo, tenemos la esperanza no solamente en la resurrección de los muertos, sino entrar en esa gloria, pero también mientras estamos acá, ese poder y esa autoridad nos debe ser entregada a nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo que le falta completar las aflicciones de Cristo. ¿Sí? Es decir, las aflicciones de Cristo no se han completado. Él murió, pero la iglesia ha de sufrir, o es decir, ha de luchar por medio de la persecución y de las aflicciones para poder entrar, para perfeccionar nuestra fe. ¿Sí? No piense que entrar al reino de los cielos, ay no, Dios nos mandó, Dios es bueno, nos va a librar de todo. No, nos toca librar la batalla. Y eso comienza desde la palabra que se predica. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre fue el que sembró la buena semilla, es decir, sembró una palabra buena que le da esperanza y aliento a la iglesia. Cuando Dios le dijo a Pedro, ¿quién dicen los hombres? Le dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miramos un momentico, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, ¿voy muy rápido o no? ¿Dónde estoy por acá? No está bien. ¿Hay alguna pregunta? Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Rey, el Hijo de Dios, o sea, el Rey eterno, Hijo de Dios eterno, el Rey. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuche bien, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el reino de la muerte no va a poder contra el reino mío. La iglesia es ¿cómo dijera yo? Es el cuerpo. O sea, si están peleando dos personas, la cabeza es la que manda y el cuerpo es el que reacciona. Entonces, sobre esta roca, sobre esta confesión edificaré mi iglesia, es los que escuchan mi voz, que tengo autoridad y poder, que fue la prédica pasada, las enseñanzas pasadas, que reconocen el poder y la autoridad que yo tengo. Ese poder y esa autoridad la va a tener la iglesia, y ese poder, el reino de la muerte, no va a poder resistir. Es un poder que está en la palabra por el Espíritu Santo, y es con el nombre por el cual nosotros podemos ganar la batalla. Porque como después de que nos bautizamos, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, que continúa llevando la batalla contra los hijos del maligno. Entonces el Hijo del Hombre es el que siembra la buena palabra, ayudándonos a que nosotros entremos al reino de los cielos. Pero los hijos del mal son los que siembran cizaña y duda, y hace que la gente se desanime y se vuelva atrás. Entonces, cuando los hijos del reino, en quien se siembra la buena palabra, podemos continuar llevando la buena obra, estamos haciendo lo correcto, somos la iglesia de Cristo, ¿sí? No, vuelvo y digo, no es solamente para salvación, es para participar de las aflicciones de Cristo, ¿sí? Porque la guerra continúa, la lucha continúa. Lo que pasa es que antes no teníamos poder y autoridad, porque nosotros se la entregamos al príncipe de este mundo, que es el diablo, pero Dios lo venció, nos compró con su sangre, nos permitió entrar en su cuerpo y tener ese poder y esa autoridad para entrar a participar, estando acá, del reino de los cielos, naciendo del agua, naciendo del Espíritu, con la esperanza de participar en el reino eterno, ¿sí?
Van a tener que ver este estudio varias veces, en verdad se los recomiendo. Bien, es muy importante este que estoy diciendo hoy. Bien, Josué, capítulo 15, 10. Perdón, 10, ya lo tengo aquí. Josué capítulo 10, cuando Israel estaba librando la batalla y ya Moisés había muerto y él no entró porque no santificó al nombre del Señor, que también ya lo expliqué en otra predicación, en otra enseñanza. Entonces Josué tomó como las banderas, como el pendón, como la batuta, digámoslo así, que Dios le entregó, le dijo a Moisés que entréguele a él, y que Josué, al tener ese coraje de no tenerle temor a los gigantes que estaban en esa tierra, él les va a ayudar a conquistar la tierra. Es que entre los cobardes de la iglesia hay quienes acusan por la ley y hay quienes dudan de la palabra. Entonces recuerde que la semana pasada dijo, ¿por qué dudaste? Le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces él sintió que moría. Entonces tiene miedo a morir, entonces duda. Los que siembran duda y ponen la muerte es muy cobarde, porque no piensan ni entienden que Dios nos dio vida, y esa vida es porque estamos en Él, recibiendo su palabra, su poder y su autoridad, para que no tengamos miedo, para no contaminar nuestra vida de fe, porque están peleando contra un gigante que es la muerte, el príncipe de este mundo, que tiene a todo el mundo, que tiene a la humanidad azotada por el temor a la muerte. Y él lo que quiere es que la gente tenga miedo a la muerte para tenerlo bajo su potestad. Entonces Josué no le tenía miedo a todos estos gigantes, y cuando 5 reyes fueron contra Israel, entonces le mandaron a avisar a Josué, por favor ayúdenos, que nos vinieron 5 reyes contra nosotros. Entonces Josué salió con todo su ejército. Entonces fue el día más largo que está registrado hasta en los libros de la ciencia de este mundo, que hay un día perdido, porque fue tal la batalla que Josué quería acabarlos, mejor dicho, que no se fue a dormir, ¿no? Ay, Señor, ya son las 8, va a terminar. Dijo, sol detente en Gabaón, luna detente a no sé qué, y por la palabra de ese hombre se detuvo el sol y la luna para que no llegara la noche y no se escaparan los enemigos. Esos 5 reyes, cuando vieron que Josué estaba ganando la batalla, fueron y se escondieron como ratones en una cueva y le dieron aviso a Josué. Josué entonces dijo, corran unas piedras y póngalas sobre la cueva mientras nosotros terminamos la batalla. Entonces fue cuando aumentó el día y había tanta gente, pero ellos cogieron y los acabaron a todos. Cuando volvieron, entonces miren lo que pasó acá. Es muy chévere. Josué, capítulo 10. Vamos a leer, es ático, voy a tratar de bueno, 12, desde el 10-12 dice, entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Acuérdese de lo que estamos hablando de los enemigos, ¿no? Y por favor trate de reflexionar con la iglesia, que no tendrá, que la iglesia tendrá poder. No, la muerte no puede contra ellos. Es una guerra para poder entrar ellos a la tierra prometida, nosotros al reino de los cielos. Ahora vamos a tratar de concluir todo esto. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Fueron casi las 24 horas menos un cuarto de hora, creo que fue. Dice, y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar a sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Maten todos, acábenlos todos. Y ya no tenían reyes,
y los reyes se supone que son los que van a la guerra y ahí están, y vamos a pelear, y ellos por esos reyes obviamente eran animados, pero ellos estaban asustados en la cueva. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herir con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué el campamento en Maceda. No hubo quien moviese la lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a los 5 reyes. Hemos dicho, saquen los ratas que metieron, vamos a sacarlos de ahí. Quitaron las piedras, hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, y el rey de Jerusalén, y el rey de Hebrón, y el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a los varones de Israel, a todos los varones de Israel. Entonces dice: y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido a él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así ha hecho Jehová a todos vuestros enemigos, así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras sobre la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta el día de hoy. Imagínense, ¿a usted no le parece paradójico que Jesucristo, cuando murió, lo pusieron en una cueva? Y cuando los pusieron en la cueva, la gente entró a mirar y ya no estaba ahí, ¿sí? Pero estos 5 ratones que estaban metidos ahí, que han querido luchar contra Israel, él le dijo a Josué: métalos en esa cueva y déjenlos ahí mientras que yo vengo y los acabamos. Cuando los sacaron de allá, para que los príncipes, digámoslo así, para impregnar a los principales de los jefes de guerra, de los más guerreros, les dijo: venga, ustedes que son los principales, pongan los pies sobre los cuellos de estos reyes. Es que usted se imagina el temor que se tiene la gente a un rey. Yo no sé, pero póngase usted a pensar, hoy en día es Donald Trump, pero si de pronto dice: venga, coja a Donald Trump y acuéstelo ahí y ponga el pie sobre el cuello de Donald Trump, no diría: pucha, no, pues que es el presidente de Estados Unidos. Póngale el pie, no le tenga miedo, ¿sí? Ponga el pie sobre Putin, ponga el pie sobre Maduro, pues cualquier presidente que todo el mundo le tiene miedo, no le tenga miedo, porque así va a ser Dios con todos los enemigos que ustedes tienen. Eso es poner el pie sobre la cabeza de la serpiente, es quitar el temor de la muerte. Y Josué lo que quería con esto, y Dios le está mostrando, es: imprégnelos de eso que usted tiene, que usted no es un cobarde, que usted no les tiene miedo, que usted teme primeramente a Dios y no a ellos, que él tiene temor a la palabra, que si él dijo: les voy a dar la tierra, se lo voy a temer, y él va a obedecer, ¿sí? Y le cree. Y para él no hay gigante ni rey que no se doblegue ante la autoridad que Dios le había dado a Israel para tomar en posesión suya la tierra. Y que por mano de Josué, que era un valiente, que no tenía temor, que no era un cobarde, entonces dijo: venga y hagan lo que yo haría también usted. O sea, a mí no me da miedo, ponga los pies ahí. Y los otros reyes vivos ahí, ¿no? Vivos, no estaban muertos, estaban vivos, y los principales pusieron ahí los pies sobre usted se imagina esa escena en ese momento, ellos como con ese temor de ir a poner los pies sobre el cuello. Si para una persona como los judíos entienden el temor de un rey, porque ellos tienen rey, ellos iban a tener algún día rey, no lo tenían todavía, pero lo tendrían. Entonces, al entender eso, que luego los sacó, y después de que les pusieron los pies, ahí se los mató. Después de matarlos, ahí se los metió a la cueva y tapó ahí. Esa tumba está ahí, con los huesos muertos de ellos, mientras que la tumba de Jesucristo no quedó ahí. Jesucristo es el rey que nos libró del potestad de la muerte. Ellos fueron librados de la muerte, y más bien ellos se señorearon sobre sus enemigos, que los tenían atemorizados, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor? Le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Es que nosotros no comprendemos qué es, como dijera yo, no sea cobarde.
Quisiera decir lo que Josué nos diría ahora si yo le dijera, bueno, ¿a quién quiere en vez del Antiguo Testamento cuando tomaban la tierra? A Josué. Josué también quiere decir Jesús. ¿Sí sabían, no? Josué traduce Jesús. Josué tiene el valor y no tiene miedo. ¿Ustedes creen que Jesucristo, nuestro Señor, le tenía miedo al diablo? Dijo, es que el diablo viene ahora y él no tiene nada en mí. O sea, yo no le temo a él. Y él no tenía temor de la muerte, sino que temía al Padre, que es quien lo podría resucitar de los muertos. Cuando Dios lo libró, porque él a causa de su temor reverente fue oído, entonces Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas y le dio el reino. Entonces cuando él resucitó de los muertos, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es como si Dios le estuviera diciendo a Josué, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no le tengan miedo, yo vencí la muerte, yo vencí este mundo, ustedes vayan en mi nombre, y luego con mi palabra y con mi poder ustedes pueden tomar y entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos viene con poder, quiere decir que una persona que recibe la gracia, que recibe su gloria, que recibe, no solamente que soy salvo, sino que puede expulsar demonios, que puede sanar a los enfermos, que deshace las obras del diablo. Lo que pasa es que los hijos del reino son aquellos que no son cizaña. Cizaña es los que entran a la iglesia y son puro buche y pluma, son como las almohadas blanditas. O como, ¿qué más digo yo? Un ejemplo, una empanada sin nada por dentro. Usted se imagina, deme una empanada, entonces usted saca la empanada y cuando la abre, vacía. Uno dice, ¿usted algún día se ha comido una empanada? O sea, ¿usted no ha visto esas empanadas que se inflan? O como el pan que es inflado, y lo cogen y se vuelve nada. Así son las personas que no tienen fe y que son cobardes. No, mejor no digo esto porque esto fue un sueño, una visión. No, eso no fue para mí. Cuando recibí yo el reino, tuve una visión muy chévere y desde ahí yo aprendí a no tenerle temor ni a la muerte ni a los demonios. La primera vez que yo enfrenté a un demonio, no miento, que a mí me temblaban las piernas y yo sabía que yo podía decirle cuál es su nombre y de pronto me podía decir su nombre, y la primera vez que, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Y yo como con ese temor, ¿y por qué está? ¿Y a qué entró? A matarlo. Usted no puede matarlo. Y me comenzó como esa fuerza de Josué, diría yo, que ya no le tenía miedo. Y a partir de ahí, a mí cuando me dice, ay no, pero es que yo no puedo expulsar demonios, me gustaría decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que usted le tiene miedo a un demonio? Venga, ponga los pies, expulse usted también los demonios. Es que a nosotros nos ha sido dado ese poder y esa autoridad del reino. Somos los hijos del reino que luchamos contra los hijos del malo. Los hijos del malo siembran miedo, cobardía y no son y tienen apariencia, pero no tienen fruto, es decir, no tienen el Espíritu Santo, son religiosos. Usted ve, el Señor está con vosotros, el Señor os ama, y es que ustedes tienen oportunidad para entrar al reino de los cielos y nosotros somos del reino, y hablan del reino pero no conocen nada del reino, no experimentan el reino, no viven por la autoridad ni el poder del reino. Parecen como los que quisieron salir de la tierra de Egipto, pero cuando vieron los gigantes les dio miedo y entonces prefieren volverse para Egipto. Ay no, nos sacaron aquí para morir. Entonces aparece un demonio, ay no, ¿yo qué hago? Y siempre tiene miedo a los demonios. ¿Usted le tiene miedo a los demonios? Entonces el Señor no le enseñó que echen fuera demonios. O sea, usted va a preferir desobedecer al Señor que le tiene miedo a los demonios. Pero ¿por qué ese es un muerto? Es una persona que ya no tiene carne, que dijo que usted tendrá. Bueno, Marcos capítulo 16. Después de resucitado nuestro Señor, que no quedó en la tumba, que el Señor le dio la victoria, ¿sí? Capítulo 16 de Marcos, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. ¿No se siente usted como Josué, poniendo los pies sobre el cuello de la serpiente de Satanás? Ellos son nuestros enemigos, los que los amedrantan, los que les hacen tener miedo a la muerte, los que de pronto están a ustedes, se asustan y por la noche en la oscuridad, ay no, qué tal que es un demonio, ay, entonces qué tal Josué, ay no, qué tal que me fueran a matar, no Señor, yo mejor no voy porque de pronto me muero. ¿Usted no entiende cuál es mi nombre? ¿Usted no entiende que yo les dije que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Que nosotros aceptamos ese nombre. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1:11. A lo suyo vino, está hablando de Jesús, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron la palabra de él, o los que aceptaron su palabra, los que lo aceptan como rey, los que vieron en él la autoridad y el poder del rey eterno, como Pedro lo vio. Tú eres el Cristo, o sea, el rey eterno, el rey del Hijo del Dios eterno, del Dios viviente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos es llegar a tener la misma naturaleza de Jesucristo. Si Él es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, debemos manifestar ese poder, esa autoridad, ese haber sido trasladados de las tinieblas, de haber sido enemigos, ahorita ser pertenecientes del reino, que no le tiene temor a ellos, a nuestros enemigos que son las tinieblas. Podrán quitar la vida de la carne, pero no podrán hacer nada más a su espíritu, mientras que Dios sí puede coger mi cuerpo y mi espíritu y lanzarlo al infierno como todos los incrédulos. La potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios es la experiencia de llamar a Dios Padre, de poder ser hechos, o sea, ser formados por el Espíritu Santo, porque nosotros no recibimos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es característica de todos los cristianos que se enfrentan al reino de la muerte. ¿Sí? Que el Señor dijo, sobre esta puerta, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, mi congregación son los que entienden mi nombre, los que van adelante, los que no miran para atrás, los que no anhelan volver al mundo pasado, los que después de bautizarse no quieren volverse a su vida pasada, sino los que siguen adelante esforzándose, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, y porque esa fe es tan preciosa que Dios está buscando esas perlas preciosas que después de haber nacido del agua y del Espíritu pueden llegar a participar del reino de los cielos, con ese poder, con esa autoridad, siendo hijos del reino. Di todos los títulos más o menos como unas 6 prédicas anteriores. ¿Por qué? Efesios 45, creo que alcancé así como rápido, ¿me fui muy rápido? No sé. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, también yo, Danilo, diga su nombre. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies como Josué, y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, que es que la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Entienden? ¿Qué somos los hijos del reino? Estamos luchando contra la cizaña, contra los que tienen apariencia. Nosotros no podemos tener apariencia,
Nosotros tenemos que tener esa experiencia, nosotros tenemos que entender el nombre, saber hacia dónde vamos, porque veníamos de tal parte, pero una vez encontramos a nuestro Señor, nos llamó para que participáramos de su reino y nos dio vida. Ahora, Efesios capítulo 2. Otra vez, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, éramos cizaña, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Nos hizo sentar. O sea, como tener ese lugar de autoridad. Ese lugar de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, para que está debajo del cielo, del cual yo, Danilo, fui hecho ministro. Y Pablo también. Y usted también, diga su nombre. Entonces, nosotros fuimos enviados a predicar porque somos la simiente de los hijos del reino. Nosotros no pertenecemos a la simiente mala. Los malos son los que no conocen el reino. Los malos son los que se vuelven atrás. Los malos son los que no santifican el nombre. Los malos son los hijos de desobediencia, en los que el espíritu de este mundo opera en los desobedientes, que no aceptan, no expulsan demonios, no sanan a los enfermos, no predican el evangelio. Entonces parece que no fueran del reino de los cielos. Parece que no fueran los hijos del reino. Por eso en otra parte dice que los hijos del reino serán echados fuera. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad, siendo participantes del reino de los cielos, y por el temor de la muerte y por todo duda, cae. Bueno, mis amados hermanos, espero que el Señor Jesús les dé ese entendimiento que dice Efesios capítulo 1. Por favor, léanlo nuevamente. Y Él os dio vida a vosotros, cuando está diciendo que para terminar, otra vez vamos, es que es la vida de fe. Con esto termino. ¿Sí? Efesios, para que por favor esta noche antes de dormir, lea esto, por favor, léalo, y ojalá usted se acuerde de esto todas las noches, para que cuando se levante también se acuerde quién es usted, que es hijo del reino. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor por Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
¿Por qué yo hago memoria de ustedes en las oraciones? Por eso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo para siempre. Amén. Amén. Ese sea un versículo, ese sea una enseñanza, una exhortación de Pablo, mía y suya también, sobre todos los que tenemos fe. Oremos por nuestro espíritu para que seamos capaces de comprender, entender, ver, aceptar, vivir como en los que habita toda la plenitud de la deidad, para que siendo su iglesia llenemos todo, lo llenemos todo. Como Josué, vamos, entremos, no le tengan miedo. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias porque tú nos llamaste de las tinieblas a la luz y nos permitiste llegar a ser hechos hijos del reino, habiendo recibido la palabra del Hijo del Hombre, que nos quitó el temor de la muerte y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para que nosotros llenemos de tu gracia, de tu poder, de tu nombre, de tu gloria, toda la tierra que no ve la luz. Ayúdanos para que nosotros siempre estemos anunciando el evangelio del reino, que nuestro Señor no tarda en venir y no tarda su recompensa. Así que nosotros no estemos pensando solamente en ser salvos, sino en participar de su herencia, de sus persecuciones, de sus aflicciones, de las aflicciones que le falta padecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ayúdanos para que nosotros seamos llamados dignos y tengamos por dignidad también poder ser llamados hijos de Dios, soportándolo todo por amor de tu nombre, santificando tu nombre, santificando tu palabra, siendo miembros de tu cuerpo, siendo miembros de la iglesia, participando de las aflicciones de Cristo para siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase de tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Adelante, con valor. Somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. No nos acobardemos.